Hola muchachos, buenas noches. Voy a continuar la revisión del proyecto de cloroformo. Estoy revisando el primer avance, pero bueno, esto es como la segunda parte en la revisión de este primer avance. Voy a dar las observaciones en este video sobre el reactor cinético y el análisis de ganancia, que es la parte que faltó de revisar en el primer video. Bueno, entonces voy a compartir enseguida la pantalla y pues vamos a ir a la revisión en el documento y también pues en el archivo de simulación. Pues nada más déjenme compartir pantalla. Y bueno, aquí está el proyecto. Estoy ahorita en la tabla, en la parte, en la página donde ustedes agregan los modelos de velocidad. En el video anterior ya les había comentado que reordenaran, digamos, estos términos para que siguieran el orden de la expresión que trabajaron aquí en esta segunda columna relativo al modelo de velocidad. Y solamente que ahorita que estaba validando estos datos si eran correctos también en el archivo de simulación, encontré este errorcito de aquí en lugar de manejar una diagonal, le pusieron un 7, pero creo que todos los demás está correcto, ¿no? Ya viendo los otros modelos se entiende, ¿verdad? Y también con el ingreso de datos en la simulación, que esta parte de la ecuación es temperatura entre 300, que es la temperatura cero que se están manejando en los modelos. Entonces, nada más corregirlo ahí, además de lo que les había indicado que corrigieran. Por ahí había un simbolito, un signo, ya no recuerdo en cuál fue. Fue en esta parte donde lo dejaron aquí como punto, ¿verdad? En lugar de ponerle el guión en esta parte de aquí. Pero bueno, son parte de las observaciones que ya les hice en el primer video. Ahorita me voy a ir hasta la parte, ya encontré que el ingreso de esos modelos es correcto, son correctos en el archivo de simulación. Tanto las constantes que se ingresaron para la cinética como el orden de reacción que están trabajando, que en todos los casos son orden 2. Entonces de aquí vamos a ir a donde están los gráficos de la parte del análisis cinético con el método 1, que corresponde con esas reacciones que estábamos viendo ahorita, porque pues es el método de cloración de metano. Entonces déjenme trasladarme hasta donde está el inicio del análisis cinético que viene a ser aquí. Aquí, análisis de sensibilidad para el reactor cinético, tienen que poner que es del método 1. Y pongan la referencia que el método 1 es el que están manejando como cloración de metano. No le dejen el paréntesis método 1 o 2 porque esto era nada más como una indicación para cuando se manejara el análisis cinético, se hiciera solo de uno de los dos métodos y pues que eligieran del que tenían datos cinéticos, que es el caso, ¿verdad? Porque solamente encontraron modelo de velocidad para el método 1, o bien que si tenían los modelos de ambos, que decidieran por el proceso que más se usa a escala industrial. Bueno, entonces aquí está el primer gráfico. El primer gráfico lo estaba revisando ahorita porque vamos a ir viendo cómo sí corresponda el gráfico
que agregan aquí con el que se genera, ¿verdad? En su simulación. Entonces, cambié algunas condiciones para regresar a hacer los gráficos, aunque es el mismo archivo de simulación. Eh, Aquí estuve cambiando algunas variables de especificación y desactivé el análisis de sensibilidad para que no nos dé problemas con este, con esa leyenda o mensaje que aparece acerca de que no está, no se está usando la temperatura o la variable que se especificó en el bloque, ¿no? Refiriéndose a la temperatura. Lo voy a volver a activar porque vamos a revisar las gráficas. Y vamos a hacer la primera gráfica, nada más que dejen regresar aquí la condición inicial de 20 grados y de una atmósfera, y también la condición del flujo, que yo estuve cambiando para revisar la cantidad de cloro, pero vamos a regresar a las condiciones iniciales, que son un flujo total de 36 de metano, 36 kilomol por hora, y nos suman 132. Voy a revisar nada más si es el flujo que habíamos manejado en la tablita en Drive. Que como ya estuve haciendo algunos cambios, quiero coincidir con lo que ustedes generaron su diagrama, su primera gráfica. Entonces, déjenme nada más revisar aquí en Drive la tabla para ver la cantidad. Ok. Son 32 y 96. Déjenme cambiarle aquí en la cantidad. 32, que es la especificación, y 3 veces, obviamente es 1 a 3, entonces 32 y 3 veces esa cantidad de cloro, entonces suman 128. Entonces, aquí vean cómo ahorita voy a hacer el gráfico con las condiciones que fijamos al inicio, ¿verdad? Para la corriente de entrada, usando 20 grados, una atmósfera, y las proporciones estequiométricas en base a la cantidad que buscamos de cloroformo, ¿verdad? Y obviamente obtenida considerando la reacción global. Ok, entonces ya todo corresponde, y pues vamos a activar acá en el análisis de sensibilidad nada más la temperatura, dejar activa la temperatura, que están trabajando en un intervalo de 20 a 850 y con 20 puntos tabulados. Entonces estamos variando esa temperatura en la alimentación. Entonces, todo eso es correcto en el manejo de la especificación. Entonces, vamos a correr la simulación y voy a hacer el gráfico, y nada más para contrastar con el que ustedes tienen en el documento. Entonces, vamos a poner aquí resultados y vamos a revisar el primer gráfico. Y vamos a dejar aquí solamente temperatura y el flujo de producto. Vamos a desactivar estos subproductos. Ok. Entonces, cuando hago el gráfico, yo veo aquí una cantidad
que empieza a incrementar a partir de, pues, de los 500 grados, se puede decir, y llega a una cantidad, de 0 aproximadamente poquito arriba de 0,14. Entonces, el gráfico que veo en el documento, ya déjenme ver, el porque ya perdí el documento, déjenme cerrarlas, bueno, minimizar la simulación, porque como abrí también acá, okey. Entonces, aquí yo estoy viendo algo diferente, donde manejan hasta .080. Voy a hacerlo con un cambio que hice en el archivo de simulación relativo a la región de fase, solamente para verificar si ese cambio está afectando, ¿verdad?, la cantidad que estamos obteniendo del cloroformo. En la especificación en el bloque, en el reactor, hay una, ventana de configuración donde, ustedes tenían solo vapor aquí en las, corrientes de proceso, ¿verdad? Que solamente era, válido obtener las líneas en fase vapor. Entonces, yo le cambié a fase vapor líquido para no, para evitar que se pudieran tener regiones líquidas y que luego no se, am, no se pudieran, manejar en los resultados por la restricción de la región de fase. Todas las cinéticas, bueno, eso está acá en los folders, pero todas las cinéticas tienen, ah, la región de vapor ubicada para el modelo cinético, que eso está correcto. Le voy a regresar otra vez a solo vapor, solo para verificar, si esa especificación es la que les da valores mucho más bajos, de 0,08, algo así es el máximo, ¿no? Contra 0,015. Y voy a volver a hacer la misma gráfica. A ver, en resultados, y después mostramos el gráfico. Vamos a quitar aquí la variable paramétrica y vamos a poner el flujo del producto. O tal vez graficaron otro compuesto. No sé, aquí ahorita voy a ver la definición de la variable que no la he revisado. No, miren, no afecta en nada el abrir las regiones de fase en esa ventana, poner vapor líquido a lo que ustedes trabajaban como solo vapor, aunque para lo que van a hacer enseguida con los sistemas de separación, es mejor dejar abiertas esas regiones de fase a vapor líquido, porque sí vamos a usar sistemas donde estemos usando corrientes en fase líquida. Desde una vez, para no estar, usando esa restricción, ¿no? En este equipo, y más también porque luego corremos o suponemos condiciones cuando hacemos análisis de sensibilidad y pues nos pueden llevar a otra región de fase. Ahora, voy a revisar la definición de la variable porque quiero ver por qué no coincide el flujo. Entonces aquí en lo que estoy graficando yo es esta variable f de producto. Entonces, este tri es el cloroformo, efectivamente. Entonces, esta es la que seleccioné para el gráfico. Y tienen otras que definieron, pero pues son los otros subproductos.
Entonces, no sé qué pasó en ese gráfico, si graficaron otro compuesto, pero la cuestión es que no coincide, ¿verdad? Con el, con el que estamos obteniendo, de nuevo lo hacemos, con el que se obtiene para cuando se grafica el cloroformo. Solamente el flujo de cloroformo, que es esta variable FPROD, y temperatura. ¿Ok? Entonces, la tendencia se ve igual, más no las magnitudes del flujo, ¿verdad? Porque aquí está llegando a poquito arriba de 0.14. Entonces, regresando al documento, vamos a ir viendo cada gráfica, ¿no? Para estar seguros de que está correcto. Entonces, déjenme ver. Ahorita lo traslado de nuevo. Ok, entonces aquí ustedes le pusieron efecto de la temperatura sobre el flujo de vapor de cloroformo, que obviamente están considerando que sea para graficar el flujo de cloroformo, obtenido por el método, ya aquí sigan poniendo nada más por cloración, vía cloración de metano, a una atmósfera y un flujo estequiométrico de entrada de obtención. Bueno, eso ya lo habíamos dicho en el primer video. Cuando corrijan los títulos de los gráficos en el análisis de equilibrio, también esos títulos les van a servir, ¿verdad? Para cuando coincida, obviamente, la gráfica que están haciendo para el análisis cinético, porque pues coincide el método, parten de la proporción estequiométrica 1:3 de metano y cloro, entonces es como la misma condición, ¿verdad? Para hacer el gráfico. Entonces, bueno, modifiquen este gráfico, pues trasladar el que se obtiene realmente, ¿verdad? En la simulación. Y aquí, en el análisis, dice, se puede observar en la figura 17 el aumento de la producción de cloroformo en fase vapor a medida que aumenta la temperatura, pero como se observa en el eje vertical, la escala es muy pequeña independientemente del aumento de la producción. El método no es viable. Bueno, lo que estudian con esta gráfica en sí es el efecto de la temperatura. Entonces, hay que puntualizar a partir de qué temperatura se observa pues, la formación del cloroformo. Y una vez que corrijan, que aunque lleguen a 0.14, indiquen qué conversión representa, ¿verdad? Entonces pongan ahí que apenas se ve cómo se incrementa, pero aún manteniendo a 800 grados una conversión muy baja. Entonces ahí ya se entiende que si encuentran un efecto de la temperatura, al menos se ve que el incremento de temperatura empieza a, con el aumento de temperatura a partir, obviamente, de 500 grados, se empieza a observar, ¿verdad?, la obtención del cloroformo. Y pues indicar esa condición, porque lo están observando también solo hasta 800 grados, ¿no? Entonces, hablar más bueno, darle ese enfoque, ¿verdad? A lo que trabajen en el análisis de este gráfico. Y bueno, ya las condiciones numéricas, pues tienen que ver ya cuando corrijan su gráfica y que estén obteniendo el de 0.15. Vamos a hacer la segunda gráfica, a ver si corresponde. Efecto de la temperatura y la presión, ok, sobre el flujo de vapor. Bueno, vamos a hacer esa gráfica con nada más activando también la segunda variable y agregamos aquí la de presión en atmósferas, que por ahí me pusieron que estaba en bars, pero
pues es la presión en atmósferas. Ok, entonces vamos a poner aquí, este, a correr la simulación para tener la tabulación también de la presión y también temperatura, ¿verdad? Las dos variables. Y vamos a revisar el gráfico. Bueno, vamos a hacer el gráfico paramétrico. Entonces ponemos en X temperatura, en la variable paramétrica, así quedó la presión tabulada en bars. Y y el flujo de producto. Bueno, entonces viendo el gráfico, llega aquí arriba de 25 y aquí abajo pues se pega mucho porque aquí está el 0.15, ¿verdad? En toda esta parte de la presión de una atmósfera, que es esta. Ok. ¿En qué quedó la presión? Voy a regresarme porque en la tabulación la vi en bars, pero no sé si eso ustedes lo agregaron o es acá en el input donde quedó. Se supone que quedó en atmósferas. No sé si hicieron una tabulación y agregaron la presión en algunas unidades. A ver. Bueno, es que aquí nada más son las variables calculadas, de hecho, perdón. Muy probable las cambió por el sistema de unidades que ustedes le pusieron en el setup. Entonces déjenme buscar en qué lo manejaron. Sí, es que como lo pusieron con datos de salida en bars, por eso sí está en bars. Y aquí hay que dejarlo como fase vapor líquido. No hay que dejarlo especificado a solo vapor, porque estamos cambiando condiciones, entonces podríamos, por la presión tan alta de pronto, condensar algún compuesto que esté en el sistema y pues nos metemos luego en condiciones que se pueden detectar como que no son válidas, ¿verdad? Por esta restricción que estamos agregando. Entonces hay que modificarlo también cuando tengan su archivo de simulación. Y ahorita lo estoy revisando y pues hago algunos cambios, pero ustedes tendrían que hacerlos ya que vean el video. Bueno, entonces el gráfico, me perdí aquí porque lo que quería ver es si era igual. Parece que este sí está correcto. Sí, de hecho, no sé por qué el primero no está correcto. A lo mejor fue el componente que graficaron, muy probable. O sea, que no graficaron realmente el producto, aunque aquí sí dice que graficaron el producto. Bueno, entonces no sabría por qué no les coincide con las cantidades aquí. Y pues, sí tiene las cantidades que estamos viendo en el que se está obteniendo en Aspen. Ok, entonces, esta es la segunda gráfica, donde es el efecto de la temperatura y la presión sobre el flujo de vapor o sobre el flujo de cloroformo em, obtenido por cloración de metano, y ya saben, flujo estequiométrico, hay que poner la relación estequiométrica.
Ok, entonces en el análisis dice, lo que muestra la figura 18 es el comportamiento del cambio en la producción de cloroformo basado en el aumento de temperatura y el aumento de presión. Bueno, eso ya les decía en los otros análisis que no es necesario volver a confirmar qué es lo que se está estudiando con el gráfico. ¿Ok? Lo importante, porque aquí está en el título, porque la misma gráfica sugiere, ¿verdad?, cuáles son las variables que se están estudiando. Entonces, podrían quitar sin problema este párrafo, estos primeros dos renglones. Y ya después en la figura se encuentra una tendencia y ya hablar específicamente de las observaciones en el gráfico. Y aquí pues ustedes escribieron, la tendencia de la producción es la de obtener mayor cantidad de cloroformo a medida que aumenta la presión y la temperatura. Se puede observar que la mayor producción posible es a una temperatura de 800 y una presión de 50,66. Bueno, es que está equivalente en bars, ¿verdad? Ok, bueno, ya les comentaba en el primer video y cuando revisábamos estas gráficas paramétricas que hay que este, hablar de cada una de las presiones y de el efecto y la relación de esa presión con esa temperatura o cambios de temperatura a la par, ¿verdad? Porque cada curva pues puede relacionarse aquí con un cambio, observar o hablar de lo que sucede con el cambio de temperatura y a la par con el cambio de presión y estar refiriendo la cantidad, ¿verdad? Que se forma. Entonces, ahora, ustedes pueden hablar en general de una tendencia, a lo mejor en la línea de la línea de una atmósfera, ya se habló, ¿verdad? En la primera gráfica. Entonces, ahorita lo importante sería hablar sobre lo que obtenemos o lo que se observa, ¿verdad? Para un aumento de presión hasta 13,42 y decir cómo esa obtención a esa presión inicia desde aproximadamente 400 grados y se observa hasta la temperatura de 800 que se obtiene o se maximiza el flujo con una cantidad igual a, y ya pueden ustedes tomar el valor de esa cantidad obtenida de cloroformo a esa condición de presión. Y después continuar, ¿verdad? Ahora refiriendo la línea de 25 y que esa obtención inicia desde, no sé, podríamos hablar desde, porque inicia un poquito más abajo en temperatura, entonces podría ser desde 300 y a 800 se obtiene una cantidad o un flujo igual a tanto. Entonces, con eso se ve cuál es el incremento o ustedes con los números ya pueden ir viendo en cuánto se incrementó desde esta condición de presión a esta condición de presión. Y lo mismo van a hacer para estas líneas. Entonces, ya aquí al final se puede decir, ¿verdad?, que la cantidad obtenida de cloroformo a las presiones más altas, que es la de 20, no, 38 y 50, tienen una cantidad muy similar, ¿no? O se llega a un flujo muy similar y no dejar de indicar la conversión que representa desde la reacción global, ¿verdad? ¿Qué conversión se está alcanzando en estos puntos que tenemos aquí? Entonces, no solamente decir que se identifica, que se incrementa, sino más con cantidades, ¿no? Para saber que ya hay una obtención con una cantidad de cuánto, ¿verdad? A 13 y de cuánto a 25 contra la cantidad que se obtiene a 38 y a 50.
Em, y hablar de esa parte, desde qué temperatura empieza la obtención. Obviamente hay que ir viendo, este, cómo es ese efecto de temperatura, ¿verdad? Cómo, llegamos a una cantidad, entre más alta es la presión, llegamos a una cantidad más alta, ¿verdad? En el flujo a una, temperatura de 800. Entonces, eso es lo que hay que, manejar, ¿verdad? En el análisis de esta gráfica. De tal manera que les decía en el otro video que esto ese ejercicio, ese análisis, ¿verdad? Los va a dejar ir encontrando, este, ir ya, em, mm, ¿cómo se puede decir? Fundamentando la decisión de las condiciones de operación, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden ir valorando qué tanto vale la pena, llegar hasta presiones tan altas contra este punto de 25, que por ahí vi que es una de las variables que seleccionaron, ¿verdad? Pero que se vea reflejado en el análisis que cómo decidieron 25 contra decidir presiones más altas. Entonces, eso va a depender del comentario que encuentren, bueno, que ustedes escriban para ese gráfico. Y en este gráfico, a ver, tienen la cantidad de producto, tienen el valor de la Q. Este gráfico ya lo había verificado, es correcto, si no, pues lo podemos revisar. Porque ya tenemos ahí los resultados, entonces ya nada más es hacer la gráfica. Déjenme volver a correr aquí. Okey, entonces ese gráfico sería paramétrico, con la temperatura en X, con, la presión como variable paramétrica. Vamos a graficar tanto la cantidad de cloroformo como el valor de la Q, y pues ya obtendríamos esa tendencia que estamos viendo en el gráfico. Mm, Aunque creo que aquí se ve un poquito diferente. A ver, déjenme ver. O dejen ver si está igual, porque luego la imagen como que yo veo como una tendencia un poquito distinta aquí. Entonces ya no sé si ahí afectó la región de fase que estamos especificando, porque son temperaturas más bajas. Entonces, a lo mejor ahí en esas condiciones se tiene presencia de la fase líquida y podríamos tener como un comportamiento un poquito diferente, ¿no? Aunque acá en la tendencia no se nota porque aquí sí se obtuvo en fase vapor. Entonces, para estar más exactos en los gráficos, pues hagan la modificación en su archivo de simulación a mantener en el setup región vapor líquido y en el reactor vapor líquido, y luego generan los gráficos y ya los pasan de nuevo a su documento y ya estamos más seguros de que así quedaron las variables, ¿no? Calculadas. Igual, esta parte no la va a afectar, entonces voy a revisar cómo estudiaron el contraste pues, de los puntos donde sí se formó el cloroformo y la cantidad de energía requerida. El título de este gráfico hay que modificarlo y manejarlo de manera así homogénea, ¿verdad? Como van a reescribir los títulos del análisis de equilibrio. Dice, se puede apreciar en la figura 19 cómo la energía expulsada por la reacción, em,
expulsada. La reacción es exotérmica, ajá, y lo pusieron entre paréntesis, que es mayor conforme la producción aumenta. mm, La temperatura y la presión también aumentan, por lo que podemos inferir que la mejor opción tendría que ser con la mayor producción posible, con la menor presión posible, con la menor temperatura posible y con la menor cantidad de energía a expulsar. No necesariamente con la menor temperatura, porque la reacción es exotérmica. Entonces, la reacción puede llegar a alta temperatura por la misma reacción o por la misma interacción de los reactivos y pues no es el objetivo tratar de manejar, al menos que les digo, fuera por el tipo de material que van a considerar para el reactor, pero me hace un poquito de ruido que pongan la menor, porque la menor pues sería esta zona, ¿no? De temperatura cercana a 20. Entonces, como que no es muy correcto trabajar esa o hacer como mención de esa condición, ¿no? O que ese es el objetivo. El objetivo es um, maximizar el flujo de cloroformo con la menor energía, ¿verdad? Y la energía está en función de los parámetros. Al final de cuentas, eso va a estar en función donde encontremos una cantidad de energía, pues ahí va a estar la condición también de temperatura y presión que se va a manejar, ¿verdad? Para el reactor. Dice, las condiciones más loables son 850 y 25 bars para producir 25.137 kilomol por hora de cloroformo. La energía que expulsará la reacción, que libera la reacción, es de 2539. Ok, entonces, para el análisis de este gráfico, tienen que, si ya en el gráfico anterior este, dieron condiciones de estos puntos donde efectivamente se maximiza a cada presión la cantidad obtenida de cloroformo, ahora tienen que indicar y contrastar, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto flujo se obtiene en este punto en rosa y qué valor de Q tenemos para esa condición. Luego, también para la línea en verde, qué valor de Q tenemos, y para la línea azul, qué valor de Q. Y efectivamente se ve que a presiones más altas hay más energía que se requiere retirar de la reacción que a esta condición de 25 y puede ser como buena decisión, aunque bajemos un poco el flujo, porque sí se va a disminuir el flujo con respecto a estas presiones, pero pues se compensa porque la cantidad de energía a retirar es menor, que es la que ustedes refieren de 2539. Estoy de acuerdo con la selección de esa condición, pero falta manejar más datos, digamos, en este análisis de esos puntos que compiten, ¿no? Al menos que ustedes indicaran que estas tres condiciones son las que encuentran las mayores cantidades de cloroformo. Y ya, como les decía, ya sabemos a qué presión, porque cada curva es una presión, y a la par, pues lo estamos identificando a 800 grados, ¿verdad? Hasta donde ustedes decidieron, pues, hacer el análisis de su gráfico. Entonces, falta que me digan cuánta energía en esta condición, cuánta energía en esta y en esta, ¿no? Al menos esas tres, para que también se vea, aparte de la energía y lo común que es la condición de temperatura, la cantidad de cloroformo que se obtiene y ya estaríamos también más claros en por qué escogieron esta, porque el incremento de cuánto es en el flujo, ¿verdad? Este punto en rosa contra los puntos que tienen aquí arriba.
Entonces hay que modificar pues un poquito ahí en el análisis, aunque las condiciones que se están trabajando, que se seleccionaron son correctas. Acá me lo pusieron en bars y acá abajo está ya en atmósferas. Ok, muy bien. Entonces, ahora estudian el efecto del cloro como reactivo en exceso, eh, aunque ya habíamos visto, bueno, ahorita en este gráfico más bien se va a ver cuál es el efecto, ¿no? De tener cloro más allá de la cantidad que pusimos de 3 veces, que sería ir viendo qué pasa con poner mayor cantidad estequiométrica. La línea en azul es el producto, de nuevo, y la línea en... Ah, sí, esta línea en azul, perdón, es el flujo del producto, y la línea en verde es el valor de la Q. Entonces aquí empezamos con una cantidad estequiométrica de 96, que es esta parte. Y luego ya se ve el doble, 3 veces, y con esas cantidades vamos viendo qué es lo que pasa con la cantidad obtenida de cloroformo. Entonces, aquí se ve que hay una cantidad, luego disminuye, luego vuelve a aumentar y luego ya cuando tenemos un exceso importante, pues aumenta hasta 27, ¿verdad? Que habíamos visto como que este punto también a 25, este a 27, pues obviamente no conviene tener esa cantidad tan alta de cloro para más o menos una cantidad muy cercana, ¿verdad? Entre lo que se obtuvo estequiométricamente y lo que se obtiene con, esto ya debe ser 5 veces, ¿no? La cantidad de cloro. Y además, en la cantidad de energía, pues se requiere mucho más energía a retirar del reactor, ¿no? Que la que estamos manejando en este punto. Serían como 2.500, 2.500, no sé, 40, y acá para formar 25 aproximadamente contra este punto que son como unas 2.000 menos 2.800, ¿no? Para formar 27, bueno, ni 20, como 27 más o menos. Bueno, entonces este gráfico está bien hecho porque tiene las condiciones, la presión que seleccionaron y la temperatura. Entonces, solo que la temperatura, yo veo que aquí estudiaron hasta 800 y no sé cómo seleccionaron 850, porque el gráfico que construyen está hasta 800, entonces de aquí proviene la selección. Si ustedes van a considerar 850, tienen que hacer su gráfico hasta 850. A lo mejor después le movieron un poquito para incrementar un poco más el flujo, pero entonces que también su gráfico quede hasta 850. Entonces hay que mover, antes de hacer esta gráfica, esta ya está 850 y la que tienen ahí es 800. A lo mejor por eso se ve un poco diferente aquí, porque el intervalo que tienen aquí es distinto. Entonces, ustedes ya lo movieron porque yo no lo moví. O sea, eso estaba ya en el archivo que me dieron, pero en este gráfico que hicieron, bueno, que agregan a su documento, es donde yo lo veo que lo pasaron o lo copiaron de un resultado o que usaron em, en su proyecto hasta 800. A ver, déjenme regresar al documento porque ya se me perdió. Es que lo moví aquí. Entonces, modifiquen el gráfico para que esté 850 y a 850 pues ya van a formar el flujo que viene abajo, hicieron este gráfico. En el análisis dice, se puede apreciar en la figura 20 la tendencia en la producción de cloroformo, el cual inicialmente decrece, pero después aumenta hasta 4 veces la alimentación inicial del cloro
comienza a incrementar con una disminución de energía a expulsar o a retirar. Esto se supone una ventaja operativa, pero no lo suficientemente grande como para justificar el costo del reactivo en exceso. Sí, les falta hablar sobre las cantidades obtenidas, ¿verdad? El flujo obtenido en este punto contra el flujo obtenido en este punto y al menos la energía que se requiere retirar en este punto contra la que se requiere retirar aquí. Y eso pues ya los ayuda también a concluir, ¿no? Sobre las condiciones que van a considerar para el reactor. Que en sí les decía, están correctas, o sea, pueden estar correctas o puede estar bien manejar 850 Celsius y sí presión alta, ¿verdad? Pero sería suficiente trabajar hasta 25.5 atmósferas y tener la proporción también estequiométrica de los reactivos, 32 kilomol de metano y 96 kilomol de cloro. Y los títulos de tabla van en la parte superior de las tablas. Entonces, eso igual cuando lo modifiquen en el análisis de equilibrio, pues también tómenlo en cuenta para esto. Aquí, en las variables calculadas, y no tienen que ponerle variables, tabla de variables calculadas en función de las variables seleccionadas. Bueno, no sé si así ustedes hicieron el título. Tabla de variables calculadas en función de las variables seleccionadas. Bueno, es que están coincidiendo con el título del inciso, ¿verdad? Ok, entonces le ponen como ese mismo nombre, nada más que esté acá arriba. Tienen el flujo de producto, la cantidad obtenida, la cantidad de energía a retirar en kilowatts, y estas ya no son constantes de equilibrio, son factores cinéticos. Entonces pónganle aquí factor cinético, o le pueden poner K simplemente y quítenle este símbolo de equilibrio, ¿verdad? O pongan entre paréntesis que es el factor cinético, o al revés, factor cinético y luego la K. La K la están manejando en minúscula, entonces manejen la K en minúscula, nada más definan qué es, o trabajen en mayúscula y anótenla aquí en mayúscula. El factor cinético viene a ser lo que nos da el modelo de Arrhenius. Entonces, aquí me tendría que poner a ver si lo calcularon. O sea, me refiero a lo siguiente, que tienen su modelo. Bueno, me voy a regresar hasta la tablita que está hasta arriba. A ver, déjenme localizar. Como lo hubiéramos visto en la simulación también. Esa es su expresión, ¿verdad? Con esta expresión calculan. Entonces, con la temperatura seleccionada, la de 850, pero pues pasada Kelvin, ¿verdad? La sustituyen aquí y sustituyen también en esta parte donde tienen la temperatura y ya pueden sacar su valor de constante. O sea, nada más hay que poner la temperatura en la cual van a trabajar la reacción, les decía en Kelvin, y de ahí ya sacan el valor de la constante. A ver, voy a hacerlo para la primera, nada más para validar si lo hicieron de esa manera, que aquí es un entre, ¿verdad? Entonces son 850 Celsius más 273.15 para que sea el equivalente en Kelvin, son 1123.15 Kelvin entre 300 y luego ese valor elevado a 1.51, que es el exponente que estoy viendo aquí, y eso multiplicado por 6.7 exponente menos 13 y también multiplicado por la base Euler, entonces por la base Euler de 270 entre
270 entre, la temperatura en Kelvin da 6.25 por 10 a la menos 12. La constante de inversa, ¿no? Porque aquí estoy viendo el modelo inverso, la K-1 o la del modelo inverso. Entonces, a ver, déjenme ver si la tienen de esa forma aquí. Creo que está un poquito más arriba. Ahí se sigue siendo el reactor de equilibrio, entonces vamos un poquito más abajo. Ok, ya esto es lo del cinético. Ok, entonces la K menos 1 y aquí tiene 9.51 por 10 a la menos 12. No sé, verifiquen los valores. Igual yo ahorita metí los valores y vuélvanlos ya saben en qué expresión hay que meterlo y hay que poner la temperatura equivalente en Kelvin, es lo único, y ya generan esos valores, porque me dio 6.25. Entonces, pero igual dio por 10 a la menos 12, entonces hay que revisar esos valores. Y la región de fase es vapor, la conversión, de acuerdo a el flujo limitante del reactivo del metano, es 25.1370 entre 32, 78.55. Entonces, eso pues está correcto. Que sus condiciones de balance o tabla de balance también corresponde con la variable que seleccionaron. Y aquí ya al final nos quedamos con una cantidad de cloro de 3.55, la cantidad de ácido clorhídrico que se obtiene, ¿verdad? En el proceso de cloración también. El diclorometano, que pues sí se obtuvo una cantidad, de clorometano no se obtuvo nada, entonces como que no tenemos formación de ese subproducto y porque todo se va a la siguiente reacción. Aquí sí queda una parte sin convertir, entonces eh, por eso nos quedamos con 5.23 de diclorometano y 25.13 que estamos favoreciendo pues la mayor cantidad para el cloroformo y 1.64. Entonces, la propuesta de las variables está correcta, pueden considerar esta tabla de balance que están agregando, acá tienen sus esquemas de distribución, una entrada, una salida, este es en base molar, nada más les falta indicar la condición de temperatura y presión en la cual generan este esquema de balance molar y también les falta, eso lo pueden poner aquí como dentro del bloque, la condición de temperatura y presión, pero también agréguenla en el título, ¿ok? Y aquí lo tienen en base másica. Las cantidades, pues sí están correspondiendo. Ok, entonces, de esta parte sería todos los resultados, ¿verdad? Porque digamos que damos el visto bueno a las condiciones que seleccionaron. Está bien. Yo creo que está todo correcto desde este gráfico. El gráfico de aquí lo van a modificar, pero con el fin de poner el rango hasta 850 o mostrar el gráfico hasta 850, lo mismo que este también pónganlo hasta 850 para que cuando ya refieran la temperatura donde obtuvieron las mayores cantidades, también corresponda a 850. Y aquí, pues este definitivamente es el que hay que mover porque no corresponde con la cantidad obtenida de cloroformo. Y bueno, vamos a ver el último análisis, que sería cuando
colocan, estudian, perdón, diferentes cantidades de tubos y diferente longitud en los tubos. Y pues el análisis se basa en revisar si podemos redimensionar el reactor para seguir manteniendo, sin cambiar condiciones de operación, obviamente, presión y temperatura, y seguir manteniendo 25.1370. Entonces, aquí se entra con 25.1370 y pues se ve que esa condición se puede alcanzar solo si usamos 500 tubos y mantenemos la longitud, que es lo que vi en la especificación final del reactor. Entonces, creo que le pusieron reducir hasta 450. A ver, pero creo que ustedes lo dejaron igual acá. No recuerdo bien, pero lo voy a checar. Eso está acá en la configuración. Sí lo dejaron con 500. Acá ya lo habíamos cambiado a vapor líquido, nada más que luego lo volví a modificar para revisar si no afectaba, ¿verdad? Pero déjenlo como vapor líquido cuando hagan sus gráficas. Les digo, la región vapor no la va a afectar, pero la presencia del líquido sí puede cambiar un poquito. Cuando estamos viendo los gráficos, como hay una sola línea de producto, ahí no podemos ver como en el de equilibrio si esa cantidad va en fase líquida o va en fase vapor, ¿verdad? Porque la efluente del reactor pues puede estar en cualquier región de fase. Bueno, en cualquiera de esas dos, ¿no? Me refiero a la de vapor o líquido. Bueno, entonces, ¿qué dice la conclusión? En la figura 23 podemos observar cómo la tendencia de la producción va incrementando proporcionalmente conforme aumenta la cantidad de tubos y su longitud, por lo que es de nuestro mayor interés mantener la longitud de 10 metros. En cambio, puede ser una propuesta viable reducir la cantidad de tubos, ya que no hay un impacto muy grande en el rendimiento. La cuestión es que no podemos cambiar la cantidad obtenida. Entonces yo veo que 450, que es la línea en morado, pues no da exactamente los 25 puntos y algo, ¿no? O sea, no se intercepta. Entonces, está bien que hayan dejado el reactor con 500 tubos, pero hay que cambiar aquí el análisis y nada más indicar qué es lo que sucede, qué condición se encuentra con el gráfico donde es posible mantener el flujo de los 25.1370, ¿verdad? ¿Con qué condiciones es posible? Entonces entran aquí, verifican y ven que solamente intercepta la línea en gris y eso determina pues que la configuración requerida en el reactor es de 500 tubos y de 10 metros en la longitud. Si, por ejemplo, hubiera sido 21, yo entro aquí y puedo tener alternativas. Choco con este punto, pero también con este, y también con este, y también con este, ¿no? Pero no es el caso, porque 25 puntos y algo, pues está por acá arriba. Entonces, de eso se trata el análisis que deben describir de esta gráfica. Para justificar que nos vamos a quedar con esa configuración de 500 tubos y de 10 metros de longitud. Bueno, ya por último, muchachos, si no me voy a tardar otras 2 horas en este video, pero ya en la parte final voy a revisar el análisis de ganancia. Para el análisis de ganancia, títulos de tablas en la parte superior, indicaron todas las especies que están presentes en las reacciones globales que están considerando para el análisis de ganancia y muestran pues el peso molecular. El peso molecular del cloro no es 35, es 70 porque este es el peso atómico y el peso del cloroformo
peso molecular del cloroformo, déjenme revisarlo. Esto lo pueden ver muy fácil aquí en propiedades, en la tabla de componentes, en el review de la tabla de componentes, que es de ahí de donde tomaron las propiedades, ¿verdad? Las constantes. Entonces, peso molecular, 70.9054 del cloro, y del cloroformo le llamaron trimetano, no sé por qué lo pusieron así, pero bueno, 119.37. ¿Ok? Entonces, el del cloroformo está bien, el del cloro es el que no está correcto. El del ácido clorhídrico también está correcto. Los precios me tienen que poner la fuente de dónde tomaron esos precios para cada uno de los compuestos. Si son de la misma fuente, pues indíquenlo aquí abajo como un general, ¿no? Fuente de precios de compuestos y me indican de dónde los tomaron. Esto es para el segundo, para el segundo método. El peso molecular del hidrógeno no es 1 porque es hidrógeno molecular. Entonces 2.016 es el peso del hidrógeno. Tienen el de cloroformo que está bien, el del ácido está bien. Nombre de tablas en la parte superior. Entonces, de aquí tienen la reacción global. No, la reacción principal. No, perdón, es la reacción global, sí está correcta. Y su reacción de método 2, pues es la misma reacción principal. Ujú. Ok, entonces hay que corregir la ganancia porque pues no está correcto el peso molecular del cloro y eso pues va a hacer que varíe la ganancia. Ahora, la conversión, ¿verdad? Tomaron la de 0.94 y acá arriba indicaron que se quedaron con una conversión de 78.55. Entonces, debe de coincidir con la que obtienen con las condiciones del reactor cinético. No, no pueden proponer una, sino que ustedes tienen que coincidir con la que obtuvieron. Si lo hicieron, no sé si lo hicieron con con la conversión cuando hicieron el análisis de equilibrio, pero la conversión que tienen que usar para el método de cloración es la conversión obtenida en el análisis cinético, porque para este método pues hubo análisis cinético. Aquí también me corrigen porque aquí no es 1, es 2. Y, este, y la conversión aquí sí fue del 100%, la que es alcanzable, ¿verdad? Porque había unas correcciones que hacer en el método 2, pero seguramente ya cuando corrijan van a encontrar que hay una conversión, hay parámetros para el reactor donde pueden llegar a una conversión del 100%. Y pues aquí en la última parte faltan todas las referencias consultadas y citarlas en el capítulo de antecedentes, incluirlas obviamente aquí, y también falta el anexo A, ¿verdad? Entonces ya serían todas las observaciones. En base a, yo voy a registrar una calificación en Classroom, donde entregaron la actividad. Esa es su calificación del primer avance, de acuerdo a lo que desarrollaron, a lo que realizaron para el primer avance. Y todo lo que son correcciones, pues se van a considerar para evaluar el tercer avance, excepto, les decía, lo que corresponde al reactor cinético, que creo que es donde hay menos correcciones, a excepción por algunas gráficas, pero este, el visto bueno de las condiciones de operación ya está y pueden con eso ya hacer lo que sigue del segundo avance,
porque van a sacar una propuesta de diseño para el proceso de floración de metano y usando los datos o los modelos cinéticos, ¿verdad? Ok. Bueno, muchachos, pues sería todo. Les envío esta revisión, etapa 2 o segunda revisión, ¿verdad? Del primer avance. Y pues ustedes ya lo estarían revisando y considerando, ¿verdad? Para este, pues esto es para retroalimentar, pero también el objetivo es que el proyecto quede correcto, ¿no? Entonces, que esté bien hecho el proyecto y por eso es que hay que tomar en cuenta las correcciones. Bueno, sería todo. Hasta luego, muchachos. Bye.